Hola, ¿qué tal? Estamos con Javi Tavera, médico pediatra, y Javi nos va a explicar a ver a qué se dedica. Bueno, Que- hola, ¿cómo les va? Yo les voy a contar un poco qué hago. Yo trabajé como médico pediatra durante 20 años, hasta el año 2012. En el año 2012 decidí cambiar. eh, Empecé a dedicarme a investigar lo que es la nueva medicina germánica. En realidad esto empezó en el año 2013. Yo cuando dejé la medicina, lo dejé porque no me sentía cómodo. No me sentía cómodo como médico, no me sentía cómodo con toda la estructura médica. Siempre en esos 20 años trabajando como médico intenté encontrarle la vuelta y no pude hacerlo. Hice todo: terapia intensiva, urgencias, quemados, oncología, atención primaria, todo. Siempre pensando que en algún lugar iba a estar bien, cómodo y me iba a poder desempeñar y desarrollar bien, pero no. Así que en el año 2012 decidí dejar, y empecé con la nueva medicina germánica al año siguiente, en el año 2013. Desde el año 2013 hasta la fecha me dedico a la nueva medicina germánica. Entré en contacto con otras disciplinas, con neurociencia y con epigenética, y la unión de medicina germánica, neurociencia y epigenética dieron lugar a bioconciencia. Actualmente lo que desarrollo y en lo que trabajo es en bioconciencia, que es la unión de la nueva medicina germánica, de la neurociencia y de la epigenética. ¿Y quién es Hammer? Claro, en nueva medicina germánica, el creador, el que descubre y el que desarrolla la nueva medicina germánica es el doctor Hammer. El doctor Hammer era un médico alemán muy famoso, muy reconocido en Alemania. Él descubre la nueva medicina germánica en el año 80. Hammer era médico clínico, era internista, era pediatra, era radiólogo y tenía 3 patentes de descubrimientos que había realizado en unas camillas de masajes y en un bisturí atraumático. Entonces era una persona muy estudiosa, muy científica y muy prestigiosa. Él en el año 78, él estaba casado con una médica y tenía un solo hijo. En el año 78 su hijo accidentalmente recibe una herida de bala en la cabeza, está unos meses en coma y fallece. Cuando el hijo de Hammer fallece, al poco tiempo Hammer hace un cáncer de testículo izquierdo. En ese momento cuando él consulta le extirpan el testículo izquierdo y en un control le dicen que tenía metástasis en los ganglios inguinales. Eh, ¿Qué serían los ganglios inguinales? los Disculpa. ganglios inguinales es toda la zona ganglionar, o sea, todo el sistema linfático que drena a la zona genital. O sea, todos Mm, los ganglios que se encuentran en la zona de la pelvis y del perineo ujú. están en comunicación con los testículos, con los Ah, órganos genitales. ah, Entonces son los linfáticos, los que transportan la linfa. Porque tenemos un sistema arterial, un sistema venoso y un sistema linfático. Esos son los ganglios, los del sistema linfático. Es muy común cuando se habla de que hay metástasis en los ganglios. Eso es muy frecuente en la oncología convencional. Cuando Hammer le dicen que tenía muy mal pronóstico, porque tiene estas metástasis ganglionares, él en ese momento asocia la muerte de su hijo con su cáncer. Como él trabajaba como médico, como internista y trabajaba en oncología, o sea, con pacientes con cáncer, él les empieza a preguntar a sus pacientes, sobre todo mujeres, él trabajaba con pacientes oncológicos mujeres, les empieza a preguntar a las mujeres si ellas habían tenido un drama, un shock o un conflicto severo en los 6 meses anteriores a la aparición del cáncer. Cuando él empieza a preguntar eso, se da con la sorpresa de que todas, tenían un shock previo, habían tenido un conflicto agudo, abrupto. Entonces él dice, bueno, a mí también me pasó lo mismo, a mí se me murió mi hijo y a las mujeres que estoy interrogando también.
un duelo, un engaño, una estafa, una pérdida, algo inesperado. Ahí él empieza a desarrollar eso y en el año 80 presenta como tesis doctoral la primera y la segunda ley biológica. La nueva medicina germánica tiene 5 leyes biológicas. Cuando él presenta la primera y la segunda ley biológica en el año 80 con los casos clínicos que él había investigado, con tomografías, con historias clínicas, él cuando presenta eso, a su trabajo se lo rechazan. Y se lo rechazan porque iba muy en contra de la medicina convencional. Hammer decía que el enfoque de la medicina convencional en relación al síntoma era erróneo, era incorrecto. Entonces, por eso no le aceptan su trabajo. Él se sorprende mucho porque él pensó que había descubierto algo muy trascendente, muy importante, y él sigue investigando, a pesar de que le rechazan el trabajo, él sigue investigando. Como él sigue investigando, empieza la persecución. A Hammer le quitan la matrícula, lo multan, lo encarcelan. A pesar de eso, él sigue desarrollando la nueva medicina germánica y descubre las otras 3 leyes biológicas. Él presenta su trabajo con las 2 primeras leyes y después descubre las otras 3 leyes. Es muy bueno el desarrollo de la medicina germánica. Yo creo que yo siempre me sentí incómodo dentro de la medicina justamente por esto, por el enfoque de la medicina convencional. La medicina convencional ve a la enfermedad como algo malo, como algo que hay que luchar y hay que combatir, hay que eliminar. Y a mí me parecía siempre en esos 20 años de práctica médica que en el síntoma había algo más, no podía ser tan simple, o sea... me duele la garganta porque tengo un estreptococo, o sea, una bacteria. Y eso es todo. Me parecía que había algo más. No sabía qué más había porque la medicina germánica a los médicos convencionales no nos enseñan, pero sabía que había algo diferente. Así que por eso, bueno, al final era muy incómodo hacer algo que no me resonaba, entonces decidí dejar. El dejar la medicina convencional fue algo así muy revolucionario en mi entorno, familiar, amigos, colegas, fue algo muy raro. Porque llevaba 20 años y ya estaba en el consejo médico, en el colegio médico, en la Sociedad Argentina de Pediatría, o sea, estaba como muy metido dentro del sistema. Pero igual, decidí salir, decidí romper, decidí renunciar a todo y empezar a investigar por otro lado. Al año siguiente, en el 2013, ahí descubro la nueva medicina germánica y realmente, bueno, ahí se me aclaró todo el panorama. Y sobre todo porque Hammer era un médico muy científico, muy serio, muy aplicado. O sea, no era una persona improvisada, teórica, no, era una persona que tenía un registro de sus pacientes, de su evolución, de su historia clínica, de sus análisis, de sus tomografías. O sea, él hizo un desarrollo muy, muy bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo él investigando desde que descubre? Y claro, Hammer fallece en el año 2017 y desde el año 80 hasta el 2017. Son 37 mucho. años. Claro. 37 años desarrollando la medicina germánica. Lo que pasó es que en esos 37 años muchos médicos empezaron a acompañarlo con el desarrollo de la medicina germánica. Y muchos médicos lo que intentaron siempre es encontrar un error. Es más, Hammer decía, él desafiaba a la comunidad científica médica, que si alguien demostraba que sus 5 leyes biológicas estaban equivocadas o que en algún caso clínico no se cumplían, él guardaba todo su trabajo y se iba a su casa y no difundía más y no... Durante esos 37 años muchos médicos intentaron refutar o rebatir estas 5 leyes biológicas y nunca pudieron. Por eso Hammer decía que no, que las leyes biológicas se cumplen siempre, absolutamente siempre, 100% de las veces. Pero como es
como va tan en contra de la medicina Claro. convencional, en la medicina convencional hay muchos intereses creados, intereses económicos, y hay todo un sistema que funciona y que se apoya en la enfermedad. O sea, el sistema de salud necesita enfermos. Claro. O sea, Sin enfermos no hay clientes. para la medicina convencional existe la enfermedad, ¿verdad? Claro, Y exactamente. para Hammer existe enfermedad. Claro, Hammer dice, en la nueva medicina germánica no se habla de enfermedad directamente. La enfermedad es algo que tiene mucho peso, mucha carga. ¿No? Uno prefiere no hablar de enfermedad porque la gente asocia enfermedad con algo malo, con algo que hay que eliminar o contra lo que hay que luchar. Hammer habla de programa biológico. El programa biológico tiene un origen, tiene un contenido y tiene un sentido. ¿Sí? El programa biológico viene para algo. O sea, el síntoma no viene a hacerme daño, a destruirme, a matarme, no, nada de eso. No, y eso Hammer lo demostró con esta ley biológica y en esos 37 años nadie se lo pudo rebatir ni demostrar que estaba equivocado. ¿A qué vendría un síntoma, por ejemplo? El síntoma trae un mensaje. El síntoma trae un mensaje y el mensaje que trae el síntoma es qué información yo estoy sanando, reparando. Porque cuando hay un síntoma me estoy curando. Y eso es totalmente revolucionario. La medicina convencional y el individuo, uno, cuando tiene un síntoma, asume que está enfermo, claro, que está mal. Para la medicina germánica no, justamente se está sanando, está reparando. Entonces el síntoma me está diciendo de qué estoy sanando, de qué conflicto estoy procesando a través de mi biología, a través de mi cuerpo físico. Lo que yo no puedo procesar a través de mi mente racional y a través de mis emociones, en algún momento, cuando yo resuelva algún conflicto particular, se va a manifestar en mi cuerpo. Pero si yo acompaño la evolución de ese síntoma, o sea, si yo no lucho en contra de eso, lo voy a resolver más rápido y con menor intensidad. O sea, va a durar menos y va a ser menos intenso. Ahora, si yo me enfermo, me preocupo, tengo miedo, angustia, incertidumbre, lucho, ¿qué hago? Me estreso más. Y cuanto más me estreso, la enfermedad tiene peor pronóstico, tiene mayor duración, es mucho más intenso y recaída y recaída y recaída. Entonces la idea de la medicina germánica es esa, es darle la tranquilidad a la persona de que va a estar bien, de que siempre va a estar bien y de esa manera, dando buen pronóstico, la persona puede acompañar el proceso. Es un proceso de sanación. Ah, entiendo. De sanación. Eso es lo que es tan revolucionario. La medicina convencional, el proceso, no, uno asocia la enfermedad con una amenaza, con un peligro. Y en este caso no hay amenaza, no hay peligro. Eso es lo que es tan diferente. Entonces a la persona hay que darle tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad. Siempre. El pronóstico siempre es bueno. ¿Y qué factores necesitaría un síntoma para expresarse en el cuerpo, digamos? ¿Cómo debiese ser lo que yo viví para que mi cuerpo lo tenga que expresar? Claro, los seres humanos tenemos 4 problemas. Solamente 4. Nada más, bueno. De esos 4, Ojalá que fuera 4. De esos 4 derivan un montón. No, son 4 problemas. Inconscientemente tenemos 4 problemas. Todos los seres vivos en realidad, porque la medicina germánica no solo se aplica a las personas, sino a todos los seres vivos. Los 4 problemas que tenemos son, es instinto. Primero es sobrevivir, el segundo es protegerme, el tercero es ser competente o ser capaz de, y el cuarto es gestionar mi territorio, mis relaciones, cómo me relaciono conmigo, con el territorio y mi lugar personal. Entonces el síntoma siempre gira en torno a un conflicto en cualquiera de esos 4 planos o de esas 4 situaciones. Por ejemplo, si yo conflictúo en supervivencia... ¿Qué sería conflictúo en supervivencia? Claro, conflictuar en supervivencia es, por ejemplo, que me siento asfixiado,
que me siento oprimido, no Mm. voy a poder respirar frente a una situación particular. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? En los pulmones. O sea, ¿dónde va a aparecer el síntoma? En los pulmones. Por ejemplo, si yo me siento en el trabajo agobiado, que hay algo que no me deja como respirar, porque Sí. no sé, me exigen, ¿es probable? Sí, Ah, sí. Ahí hay un detalle. Cada persona es un mundo aparte. claro. Entonces, como yo interpreto, como yo traduzco la realidad, depende de mis valores, de mis creencias y de mi identidad. Ujú. Entonces, para lo que para vos puede ser dramático, para mí no. Claro. Y Ujú. para lo que para mí puede ser un problema insalvable, vos por ahí me mirás y me Claro. decís, no es para tanto. Claro, la reacción es indistinta, depende de la persona. Exactamente. Cada persona Claro. reacciona diferente. Entonces, Claro, y ante sí, la misma situación, claro. una persona tiene un síntoma y el otro no. Bueno, es Ujú. porque interpretan, traducen Claro, y manifiestan diferentes situaciones. Claro. Eso es importante aclarar. claro. Porque si a los dos nos echan al mismo tiempo el trabajo, Ujú. tal vez para mí sea bárbaro. Claro. Está Porque te genial, liberás, digamos. me libero, me Mm. pagan indemnización, me voy de Claro, viaje. claro, Y para vos sea un drama total. Te Claro. sentís desvalorizada Mm. y bueno, claro. y ahí va a aparecer el síntoma. Así es como se mueve el síntoma. Mm. Depende el drama, depende el conflicto, es el órgano afectado y es el síntoma que se manifiesta.